Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Una vez más, tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi vaso, rompe mi copa, rompe mi cántaro, ya lo de nuevo. Rompe mi vaso, rompe mi copa, rompe mi cántaro, ya lo de nuevo. Una verdad, tú eres. Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi vaso, rompe mi copa, rompe mi cántaro, ya lo de nuevo, rompe mi vaso, aleluya, ya lo de nuevo, rompe mi vaso, ya lo de nuevo, rompe mi vaso. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico por acá, desde el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están en sintonía escuchando este servicio por acá, por estos medios de comunicación, que es para edificación de nuestra alma y nuestra admonición, porque es una enseñanza que nos da el Señor a través de su palabra. Porque son las buenas nuevas de salvación, es el mensaje, el evangelio eterno de Jesucristo, el cual se está predicando alrededor del mundo, por diferentes lugares de los 4 cantones de la tierra, porque son Dios dándole a conocer a las vidas, a sus hijos que quizás están sumergidos en el pecado en diferentes lugares, pero Dios los está sacando de la condición en la cual se encuentran en este momento. Por eso, de toda organización, de todo dogma, creencia humana, Dios está sacando un pueblo entre el pueblo. Por eso Él dice claramente: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no te hagáis participante de sus abominaciones. Por eso Dios entonces está llevando el evangelio de Jesucristo alrededor del mundo, para que entonces ese pueblo sea vestido, sea equipado con las armas espirituales, esa armadura de Dios que le ha dado al cristiano para aguantar toda acechanza del diablo, que el cual ha venido contra la humanidad, sabiendo que este mundo está plagado de espíritus malos, pero Dios nos ha dado esas armas poderosas, el cual es su palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el cual es su palabra que Él dejó escrita para nuestra enseñanza y para nuestra admonición. Así que, amados hermanos, tenga atento entonces a la voz de Dios, para que esté entonces apercibido, para que cuando llegue con cualquier acechanza, usted sepa ya con qué contrarrestar esas
palabras negativas que pueden venir a su vida, el cual Dios quiere enseñarle, quiere darle a conocer las cosas que usted no conoce y las cosas secretas que estaban ocultas. Dios entonces las está dando a revelar en este día que estamos viviendo, el último día, que ya queda poco tiempo ya de este mundo, pero por eso Dios está entonces apurado, está en emergencia, dándole entonces a conocer a sus hijos para sacarlo entonces de la condición en la cual están en el día de hoy. Así que tenemos entonces un tema en esta tarde que vamos a llevar a desarrollar con la ayuda del Señor, el cual hemos titulado Redención por sangre en amor de Dios. Redención por sangre en amor de Dios. Así que esté usted entonces preparado para recibir y aceptar la palabra de Dios. Vimos la semana pasada que hemos llevado casi en secuencia, la semana antepasada y la semana que pasó, que hemos predicado casi la seguidilla. Por ejemplo, empezamos la primera con ¿qué es la necesidad de congregarse? ¿Por qué la necesidad de congregarse? Es algo necesario que Dios nos manda a congregarnos como creyentes, como cristianos. ¿Por qué causa? Porque allí entonces Dios, el que está trabajando, llevándonos a la casa, al taller del alfarero, para allí entonces moldearnos a su imagen, moldearnos como barro en las manos del alfarero. ¿A través de qué? A través de ministerio que tiene allí preparado en su iglesia, a través de los dones que tiene preparado Dios allí en su iglesia, el cual son esos instrumentos que Dios tiene que usar para poder moldear al hombre nuevamente a su imagen, nuevamente como fue en el principio, y darle entonces esa restauración que Él quiere llevar a cabo, el cual son sus promesas. Entonces, esa fue la semana pasada que traímos el tema, la necesidad de congregarse. Por eso es muy importante, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. La semana pasada también fue la que pasó, el título fue el repentino rapto secreto de la iglesia. Pero vemos que esas son tres etapas que Dios en su gracia y misericordia nos está mostrando, que Él en su venida viene, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, son tres etapas el cual viene en su venida a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo para raptarlo y llevarlo a su presencia ya en el cielo, a la fiesta de las bodas del Cordero. Pero antes que acontezca eso, ese rapto, tiene que venir algo, y el cual es la transformación de nuestros cuerpos, ser restaurado plenamente, redimido por la sangre de este cuerpo que está en pecado, pecaminoso, y entonces llevarlo entonces a un proceso, y es entonces para luego ser raptado. Así que el primero fue la necesidad de congregarse, la segunda fue el repentino rapto secreto de la iglesia, y ahorita es, antes que venga el rapto, tiene entonces que haber una transformación. Por eso Dios en su gracia y su misericordia entonces nos ha dado estos temas casi seguidos para que usted tenga el entendimiento claro en su mente y en su corazón cómo es ese proceso que Dios nos quiere enseñar, nos quiere darle a conocer las cosas esas que no conocemos, porque son misterios, el cual Dios le está aclarando conceptos a cada vida, a cada hijo, a cada hija que están alrededor del mundo. Por eso voy a tomar entonces una escritura para que me acompañen aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3 podemos leerlo al versículo 7, y leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo esta santa y bendita palabra, para que me acompañen entonces así desarrollar este tema que hemos titulado entonces Redención por sangre en amor de Dios. Así que sea usted entonces poniéndose cómodo en su lugar que está, y allí entonces leemos las escrituras. Como le dije, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al 7. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo,
el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado por la riqueza de su gracia. Hasta allí la lectura que hemos leído. Entonces les invito a orar para poner entonces el servicio en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, glorioso eres, Padre eterno, Dios todopoderoso. Te damos gracias, Señor, primeramente por tus beneficios, Señor Jesús, por tu amor, Señor, para con nosotros, Señor, por tus misericordias, Señor, que son grandes, Señor Jesús, son inmensurablemente grandes, Señor, en ti, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, nos estás dando y nos darás, Señor Jesús. Bendice, Señor, cada vida, Señor, en este mundo, Señor, que está atento a tu voz, Señor, sabiendo, Señor, que están allí, Señor, muchas vidas, Señor Jesús, que podemos hablar, esta congregación invisible que está allí de lunes a lunes, oyendo tu palabra, Padre eterno, y cada día que pauta uno de mis hermanos aquí llevando palabras, ellos están allí atentos, Señor, a tu voz, Padre eterno. Te ruego, Señor, por ellos, Señor, que les ayudes, que les guardes, Señor, y que les des, Señor, inspiración de lo alto, Señor, para que ellos puedan captar y así entender tu palabra, Señor, que tú quieres, Señor, darte a conocer a ellos, Padre eterno, así como tuviste misericordia a nosotros, Señor, y te diste a conocer y nos has revelado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, cada una de ellas, que es tu palabra, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido, Señor Jesús, que sea usted con cada uno de ellos en esta hora. Para gloria suya lo pedimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces, el tema que le hemos dicho entonces esta tarde, lo hemos titulado Redención por su sangre en amor de Dios. Ese es el tema que vamos a desarrollar, sabiendo que el tema principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos y el cual Dios quiere darle a entender, abrirle el conocimiento a usted como hijo e hija de Dios, para que usted pueda buscar entonces su rostro y saber que ese Dios grande y misericordioso quiere lo mejor para su vida. Entonces aquí el versículo 7 dice entonces, en el cual tenemos entonces redención por su sangre, la remisión de pecado por la riqueza de su gracia. Es la gracia de Dios entonces que nos ha dado a conocer y a entender el plan y propósito que Dios tenía para con nosotros. Dios, sabemos que nos ha dado promesas y grandísimas promesas que Él no puede mentir, porque Él dijo que Él nos restauraría, que Él nos limpiaría, que Él nos ayudaría a caminar este camino de santidad. Así que Dios entonces en su infinita misericordia nos ha dado entonces ese plan redentivo, ese plan que Él está llevando a cabo a través de instrumentos en sus manos, cuáles son el ministerio que ha puesto en su iglesia y los dones allí en su iglesia, cuáles son las herramientas que Dios ha utilizado para perfeccionar al hombre y llevarlo a esa plenitud y ese conocimiento que es ser como Dios, ser igual a Dios, porque Dios lo hizo fue para eso, ser como Él, para que los reflejemos a Él aquí sobre la tierra, sabiendo que la palabra dice que el apóstol Juan dijo que en este cuerpo mortal hemos de manifestar a Dios. Pero ¿cómo manifestarlo si esta carne apela a lo suyo, apela al pecado, apela a lo malo? ¿Y cómo vamos a manifestar a Dios? Dios tiene su plan y propósito. Dios sabe cómo hacerlo, cómo hacer que usted domine ese hombre exterior y pueda entonces
dar a conocer a ese Dios grande y poderoso, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estando aquí sobre la tierra. Pero es un proceso, porque sabemos que tenemos entonces, Dios nos hizo, podemos decir que nos dio promesa que Él nos restauraría, que nos daría promesa de restaurarnos, de transformarnos, de redimirnos, de redimir nuestras vidas de nuestra condición pecaminosa y entonces allá a ser manifestado entonces a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que Dios ha prometido para cada uno de los hijos e hijas que le creen. Por eso Dios nos hizo entonces de una forma trino, podemos decirlo así. Nos hizo cuerpo, espíritu y alma, que allí entonces Dios dice que lo guardemos sin represión hasta su venida. ¿Por qué? Porque es lo que Dios entonces tiene que pasar por un proceso. Son 3 etapas que tiene que pasar esos el cuerpo, este cuerpo es la mente de nuestro espíritu y nuestra alma que está en el corazón. Esas 3 cosas que Dios entonces tiene que pasarla por un proceso para que así entonces doblegar a este hombre exterior y así entonces manifestar a ese Dios grande y poderoso. Porque si no doblegamos a este hombre, entonces no se puede manifestar Dios, porque tiene que ser entonces es la perfección de Dios haciendo la obra aquí sobre la tierra en esta carne mortal. Porque ¿qué significa perfección? Perfección es cuando una obra concluida, cuando Dios ha concluido la obra en un hombre, una mujer que se ha rendido en cuerpo, alma y espíritu, entonces hace la voluntad de Dios y ese hombre para Dios es perfecto, aunque está caminando aquí en la tierra aún con fallas y errores quizás, pero para Dios es perfecto. Entonces son los 3 pasos que Dios demanda del hombre y de la mujer de Dios para así entonces Él hacer ese proceso, el cual es restaurar ese cuerpo, restaurar esa alma, restaurar ese espíritu del hombre. Son 3 etapas, porque Dios lo hace claramente en 3 partes. Dios hace las cosas siempre en 3. Y si somos cuerpo, alma y espíritu, entonces, imagínense, Dios también nos ha dado 3 cuerpos. ¿Y cómo es eso? ¿Qué dice usted? Dice, ¿cómo que nos ha dado 3 cuerpos? Sí, Dios ha prometido para el creyente, para el cristiano, para el hombre y la mujer de Dios que le han creído en sus promesas, que Él nos daría 3 cuerpos. No para el incrédulo. El incrédulo no puede creer esto. El incrédulo dice eso es imposible. El incrédulo rechaza eso rotundamente porque para él eso no tiene cabida en su mente, porque no es que se va a la ciencia, no se va entonces a lo que Dios ha dicho, sino que lo que el hombre puede en su capacidad humanamente puede ver con su vista natural y no puede ver su vista espiritual, que son las cosas invisibles que Dios nos ofrece como hijo e hija aquí sobre la tierra. Entonces, si Dios nos ofreció entonces 3 cuerpos, ahora fíjese el cuerpo. Nos dio este cuerpo que el cual es hecho de aquí de la tierra, que es mortal. Aquí este cuerpo mortal aquí sobre la tierra, el cual nos movemos aquí en esta tierra, en tres dimensiones. Aquí el tiempo, luz y materia. Y nos movemos en este cuerpo terrestre, este cuerpo terreno. Pero también nos prometió un cuerpo teofánico, el cual si este cuerpo se deshace, va a la tierra, pero entonces Dios tiene otro cuerpo preparado para llevarse entonces el alma al lugar de descanso y es subir allí al paraíso. En ese cuerpo entonces teofánico no se duerme, no se come, no se cansa, porque está entonces en una gozo, alegría allí en el lugar de descanso, el cual Dios ha preparado ese cuerpo para él, para que descanse mientras viene la tercera etapa, que es la transformación de este cuerpo terreno, el cual si le toca a la persona partir de esa tierra, entra ese cuerpo teofánico y está allá en el paraíso, pero él tiene que volver a la tercera etapa, que es venir a la tierra nuevamente
a rescatar este cuerpo que ha quedado en la tierra, en el polvo de la tierra. Por eso son tres procesos que va a pasar el hombre aquí estando en la tierra. El último es la restauración, el último es la redención de estos cuerpos mortales, como dice las Escrituras. Así que va el hombre, el cuerpo, el último es el que Dios redime por su sangre, y entonces va a hacer entonces ese cuerpo, va a tener que venir a la tierra y recogerlo, y así entonces darle ese cuerpo glorificado. Entonces un cuerpo terrestre, un cuerpo teofánico en el paraíso, el que ha partido creyendo en el Señor, y cuando regrese entonces va a recoger entonces el cuerpo glorificado que Dios ha preparado para él aquí sobre la tierra. Estar entonces en este cuerpo entonces glorificado, puede entonces comer, puede entonces descansar allí, dormir, pues no se va a cansar, puede entonces pasar y caminar como cualquier ser humano, pero no va a necesitar entonces una llave para abrir una puerta, porque se moverá con el pensamiento, porque estará allí, podrá traspasar las paredes, así como lo hizo el Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos, que estando ellos encerrados, escondidos, allá en el lugar donde estaba oculto, él pudo pasar y presentarse sin las puertas cerradas, y pasó y estuvo con ellos allí. Ese es el cuerpo glorificado, el cual el mismo Señor se mostró en ese cuerpo. Ese entonces los tres cuerpos que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes en la palabra de Dios. ¿Ve? Cuerpo terrestre, cuerpo teofánico y cuerpo celestial, el cuerpo hecho de la palabra de Dios. Esos son tres cuerpos, tres etapas que Dios usa el Señor. Por eso le dije que son procesos que Dios pasa al ser humano para que luego llegara entonces a ese rapto completamente y llevarlo a la gloria, a las bodas de la cena del Cordero, el cual predicamos la semana pasada. Por eso claramente allí entonces el apóstol Pablo pudo hablar de esos cuerpos terrenos, vamos allá a 1 Corintios 15, 51. Y usted ve que el misterio, por eso el apóstol Pablo dice, he aquí un misterio, dijo el apóstol Pablo, porque es un misterio en realidad. Algo que para el incrédulo no tiene capacidad en su mente de verlo, porque es incrédulo a la palabra y no puede verlo. Entonces la manifestación de Dios que ha de ser entonces manifestada en nosotros cuando estamos entonces preparados, limpio, listo, ya amasado como el barro en las manos del alfarero, y así entonces ese proceso, verlo pasado, para hacer entonces así manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios aquí sobre la tierra y manifestar al mismo Señor. Dice allí entonces 1 Corintios 15, del 51, dice el apóstol Pablo hablando: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Ve? Allí entonces es necesario que esto mortal sea investido de inmortalidad. Lo corrupto de este cuerpo tiene que ser vestido de incorrupción. Entonces allí está el misterio, a la final trompeta. Entonces, en un abrir de ojos, dice ya Tesalonicenses, que va a ser el cambio, la transformación, ese proceso que va a venir estos cuerpos a la final trompeta. Al resucitar los muertos en Cristo, entonces, ellos que están allí en el descanso, en ese cuerpo teofánico, los hermanos que han pasado del otro lado, descenderán entonces, vendrán a buscar sus cuerpos que están allí. Y al resucitar entre los muertos, allí entonces
nosotros que estemos vivos aquí esperando esa transformación, al verlo seremos entonces como electrificados. Eso será un abrir de ojos, pues así, absorber esa muerte de una vez, írsela y volverla, llegar a la vida completamente a estos cuerpos y entrar entonces en ese cuerpo glorificado que Dios ha prometido para cada hombre y cada mujer que le cree. Entonces dice el versículo 54, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Eso va a ser algo rápido, que va a ser absorbida la muerte con victoria. O sea, va a desaparecer y entra entonces la eternidad. Va a entrar entonces allí el cuerpo glorificado, cada uno de los creyentes, cada uno de los hombres y las mujeres que están allí esperando esa gran promesa de Dios, el cual fue el que nos la dio, y no la dio el ser humano, sino el mismo Dios, para que fuésemos entonces semejantes a Él y lo reflejáramos a Él. Pero antes que llegue entonces ese paso, aquí tenemos que pasar por ese proceso. Y por eso en el 55 dice Pablo allí, cuando es absorbida la muerte con victoria, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado es la ley. Así que cuando el pecado creció, dice la Biblia, sobrepujó la gracia. O sea que fue más grande todavía la gracia de Dios para poder rescatarnos de la condición del pecado, el cual estábamos nosotros y el cual está cada uno de los hijos que aún no han abierto sus ojos a esta realidad, no han despertado a la voz de Dios. Pero para eso entonces son estos llamados, estos programas para que usted despierte, Dios enseñándole entonces cuáles entonces los secretos, los misterios que Dios tiene para usted y las bendiciones que Dios tiene para usted, para su vida, para que usted pueda entonces caminar en esa libertad gloriosa como un hijo de Dios, pues esperando esa transformación de estos cuerpos terrestres. Por eso vemos aquí lo que el apóstol Pablo puede expresar también, de que es un misterio que grande, el cual nosotros vamos a decir que es un misterio real, realmente es un misterio que no es fácil para creerlo así de la noche a la mañana, pero solamente Dios, como puso una semilla, sembró al principio allí una semillita en el corazón de las vidas de las personas, entonces allí esa persona que tenga esa simiente de Dios, esa semilla de Dios en su corazón, y que cuando le pegue el agua, le pegue el sol de justicia, esa vida responderá a la voz de Dios, responderá porque él ha oído la voz de su pastor, la voz del Espíritu Santo, que el cual le está llamando entonces, hijo, sígueme, como le dijo el Señor a sus discípulos allá cuando los llamó al ministerio. Ven, sígueme, le iba diciendo a cada uno. Y ellos, aunque quizás no entendían, pero muchos tiraban las redes y las dejaban así, vamos, y seguían al Señor. Así está haciendo Dios en este tiempo, llamando a cada hombre, cada mujer que están allí sumergidos en el pecado, en el fango, para que entonces puedan seguir al Dios Todopoderoso. Es la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para con el ser humano. Por eso Dios entonces, pasando por ese proceso a cada uno de nosotros como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, Dios entonces dándole a conocer esos secretos para que usted pueda captar y ver lo que Dios quiere para usted y para mí. Por eso cuando leímos entonces allí en Efesios que bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Así que
somos bendecidos en lugares celestiales con Cristo o en Cristo, porque somos miembros de un mismo cuerpo y el cuerpo es Jesucristo, que es su iglesia, que es la que va a llevarse a la gloria a través de esa transformación que viene en proceso. Por eso Dios, dando a conocer los secretos y los misterios que Él ha escondido desde antes de la fundación del mundo y lo está dando a conocer en este tiempo, vemos traer entonces este tema de redención por sangre en amor de Dios. Así que si vemos qué significa la palabra redención, vamos un momentico qué significa la palabra redención. Y si el significado entonces quiere decir que allí dice es comprar, pagar, restituir, rescatar, liberar. Entonces son varios conceptos que allí lo que significa la palabra redimir. Pero si vamos más profundo, vemos que es liberar un concepto, liberar a alguien de un sufrimiento o castigo que tenga aquel hombre. Puede que tenga quizás una enfermedad, que tenga un sufrimiento muy grande, pero allí está uno que te puede liberar, alguien que te pueda, un amigo te va a ayudar para que te salga de ese sufrimiento y te toma quizás un medicamento, un doctor me decía, tómate un medicamento para que te quite ese dolor de cabeza, ese sufrimiento que tienes ahí en el cuerpo, en lo natural. Pero vino uno que pagó el precio, el cual que él dice, yo soy Jehová tu sanador, yo soy el que sana todas tus dolencias. Él es el que va entonces a salvarte y librarte de ese sufrimiento. El castigo que tenía usted y yo, el que podíamos pagar, no podemos pagarlo, pero Él vino entonces a pagar el precio. Él vino a dar su vida por usted y por mí y rescatarnos del castigo del infierno que pesaba sobre nosotros. Ese entonces es el tipo que significa redención, liberar a alguien de un sufrimiento o castigo. También puede ser recuperar algo que se había perdido, es otro concepto. Usted ha perdido algo que estaba extraviado y llega y lo consigue, allí entonces lo recupera. Es recuperado aquel objeto que usted había perdido. Aquella mujer que tenía las 10 dracmas, aquella mujer tenía 10 dracmas y perdió una. Y esa mujer no se quedó quieta hasta que la encontró. Aquella mujer empezó a barrer, a limpiar toda la casa con lámpara, a prender y buscar dónde conseguir aquella dracma, porque sabía que era necesario tener aquella dracma. No podía estar sin aquella dracma. Eran 10 que tenía, pero una estaba extraviada. Y hasta que la consiguió, y entonces llamó entonces a las amigas y los vecinos y le dijo, dame para bien porque he conseguido la dracma. Hasta que no la obtuvo, hasta que no consiguió aquella dracma, no se quedó quieta. Por eso estaba perdida, pero la consiguió. Así que usted y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Estábamos en el mundo haciendo lo equivocado, haciendo el mal a diestra y a siniestra. Pero como estábamos perdidos y Él nos conocía y sabía que estábamos separados de Dios por causa del pecado, Dios en su gracia y misericordia entonces vino aquí a pagar una deuda que era impagable, podemos decirlo así, porque no había oro en esta tierra, no había plata en esta tierra, no había piedras preciosas en esta tierra para pagar la deuda, sino Él mismo con su sangre. Él allí en la cruz del Calvario fue que derramó su sangre por usted y por mí, para que fuese entonces libre, fueron libertados de la condición en la cual estábamos, que nos tenía a nosotros encadenados el maligno, Satanás, porque él dice que la Biblia que él nunca le abrió la puerta de la cárcel a los presos, sino que los tenía allí oprimidos con su esclavitud en el pecado, haciendo lo malo, en los vicios, en la bebida, en todas las cosas que podemos hacer aquí como seres humanos aquí en esta tierra, que vemos a diestra y siniestra el pecado abundar, pero allí estaba entonces la gracia creciendo, el cual fue ese Dios grande y misericordioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al bajar aquí al cielo,
de bajar del cielo a la tierra, dejando su trono, entonces venir y pagar esa deuda que era impagable. Eso fue lo que hizo entonces el Dios Todopoderoso. Y era entonces ese proceso que tiene que pasar el ser humano por cada uno de esos detalles, cada uno de esos puntos, las 3 etapas de la gracia, que primero tiene que entonces santificarse, primero tiene que arrepentirse, reconocer que es un pecador, tiene que saber que necesita de Dios, que sin Dios no vale nada, no vale medio, podemos decirlo así, pero Dios entonces le está mostrando a cada uno de las vidas que Él sabe que hay representación de Dios en su corazón, para que entonces despierte a la realidad y pueda entonces abrir sus ojos y mirar al cielo, que la redención está cerca y más cerca de lo que pensamos, quizás nosotros porque Dios está en emergencia, Dios está apurado en estos tiempos que estamos viviendo, porque vemos cómo está la condición del mundo. Dios ha dicho las señales que Él haría para su venida, para venir a restaurar, a redimir al pueblo, para llevárselo a la gloria, y nos ha dado entonces cuáles son entonces esos detalles, cuáles son entonces esas señales que Él dijo que vendrían. Él dijo que vendrían guerra, rumores de guerra, pestilencia, vendrían terremotos en los lugares, vendría hambre. ¿Qué estamos viendo, amados hermanos, en el mundo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está viendo usted hoy? ¿Qué estoy viendo yo en el día de hoy? La condición del hombre, la condición de la mujer, el cual está el mundo, allí nos está mostrando algo que viene en camino, el cual es ese Redentor que fue prometido para cada uno de nosotros como sus hijos, que seríamos redimidos del pecado y seríamos redimidos entonces de la muerte y redimidos entonces estos cuerpos mortales, para así entonces entrar en ese cuerpo glorificado. Que Dios entonces nos ayude a entender y saber y reconocer el cual Él nos ha hecho entonces como hijos, participantes de esa naturaleza que Él nos quiere dar entonces en nuestras manos. Así que usted y yo tenemos que entonces captar y ver el significado que significa entonces la redención, el cual ya dijimos que era entonces liberar a alguien de un sufrimiento o castigo, el cual fue entonces ese Dios grande y poderoso que nos redimió de la pena, de la muerte, del infierno. Como también Él dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. También la paga era como también otro concepto, que es pagar una fianza. Alguien cae, por ejemplo, vamos a decirlo así, comete una infracción, una persona comete una infracción y la autoridad lo retiene allí y es metido en una cárcel. Pero allí, según las leyes del Estado, hay un estatuto que dice que si aquella persona paga una fianza, da una cierta cantidad de dinero, aquel hombre o aquella mujer puede salir en libertad de la cárcel, del error que cometió, de la infracción que ha cometido. Allí entonces es sacado por pagar aquella fianza. Pero si no la paga, o si no acepta que no quiero pagar la infracción, bueno, tiene que pagar entonces cárcel, tiene que pagar allí con el tiempo que era determina las autoridades que ha de pagar allí. Pero si paga la fianza, entonces allí sale en libertad. Así el Señor entonces nos liberó, nos sacó de la cárcel a través de su sangre, que nos redimió del pecado. Por eso Dios en su misericordia entonces nos dice entonces que sígueme. Y es lo que le está diciendo el llamado a usted: sígueme, porque Él lo salvó a usted de la cárcel, del infierno. Y ahora Cristo entonces nos ha redimido con su sangre, nos ha redimido del pecado, nos ha redimido de la maldad.
Ahora, ¿qué significa, podemos decirlo, el tema? Redención por sangre en amor de Dios. Imagínense, usted no se imagina cuál fue el amor de Dios tan grande para con nosotros. No se imagina cuál son su misericordia para con el ser humano, porque Dios entonces no tenía necesidad de morir. Él tenía el derecho de tener una familia cuando llegó aquí a la tierra, pero no, Él rechazó todo eso, se despojó de todo eso y vino entonces a sufrir por nosotros. Por eso la Biblia dice allí, Hebreos 5, 7, dice que Él en sus días de la carne, Él hizo ruego y súplica con lágrimas para que le huyera aquel que le podía oír y librarlo de la muerte. Pero dice que fue oído por su reverencial miedo, o sea, su reverencial temor. Y aunque era hijo, no se apartó de eso, porque él tanto allí en el huerto de Getsemaní, cuando le llegó el momento de pasar por esa prueba, de pasar por esa lucha, de pasar por esa muerte, por la cruz del Calvario, él dice que se fue a orar con sus discípulos al monte Getsemaní, al huerto, allí. Y allí le dijo que los discípulos, quédense aquí que yo voy a orar más adelante y me ayudan a orar, porque él sabía lo que venía. Y allí entonces sus discípulos, él oró y cuando estaba llorando, dice que las gotas de sudor eran gotas de sangre que él derramaba por su cuerpo, la presión que tenía allí en lo que iba a pasar él. Pero cuando se paró y fue a sus discípulos, resulta que los discípulos estaban allí dormidos, no pudieron velar con él una hora allí. Y allí entonces le dijo, no, podéis velar conmigo una hora. Y le dio, quédense aquí otra vez. Y se fue a orar otra vez nuevamente. Y él volvió a repetir la misma palabra, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. O sea, que hágase su voluntad. Así estaba el Señor orando fervientemente. Y dice que cuando volvió estaban dormidos nuevamente. Y allí los reprendió, porque estaban allí dormidos otra vez. Y les dijo otra vez que no podían poder velar con él una hora, porque la carne estaba presta, el espíritu estaba presto, pero la carne era débil. Allí entonces vemos que esta carne apela a lo suyo, a las necesidades de esta tierra, al compromiso de esta tierra, porque es de esta tierra, pero Dios nos ha prometido que Él nos ayudaría y nos redimiría para ser entonces un cuerpo entonces glorificado. Así que Dios estaba allí entonces el Señor Jesús y dice que fue más adentro a orar y les dijo que se quedaran allí, pero él sabía entonces que él venía y oró más fervientemente y allí entonces le dijo la misma palabra, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como tú, no se haga como yo, sino como tú. Dios estaba entonces, sabía el paso que iba a dar y era dar su sangre por usted y por mí allí en la cruz del Calvario, para así entonces ayudarnos a redimirnos de nuestros cuerpos mortales, redimirnos del pecado y de la muerte. Así pasaron entonces nosotros por ese proceso, igual como pasó él, nosotros tenemos que pasar igualmente, porque no nos vamos a escapar de pasar por alto, porque si él sufrió, él dice que también nosotros tenemos que sufrir con él. Si padecemos con él, juntamente con él seremos allí glorificados, porque es Dios dando los pormenores al hombre y a la mujer para que pasen por ese proceso como Él quiere que pasemos entonces. Ahora, ¿cuál fue el amor de Dios? El amor fue grande. Moisés allí, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue el amor de Dios que vino y se entregó allí en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahora, ¿qué es amor? Podemos preguntar nosotros. ¿Amor? ¿Qué es el amor? Nosotros como seres humanos podemos quizás dar una idea qué es amor, pero no como el amor de Dios.
Aquí podemos quizá dar un significado, quizá un beso, un abrazo, una flor, un regalo, un presente, y demostramos el amor. Pero vino uno del cielo, el cual fue el Señor Jesús, que sí le dio verdaderamente significado a esa palabra amor. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo de la forma más bonita, pero lo hizo allí clavado en una cruz de pies y manos, allí derramando su sangre por usted y por mí. Allí su cuerpo, dice la Biblia, que fue completamente una llaga, porque fue golpeado a palo, fue escupido, fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, y así entonces Él demostró que sí tenía amor para con sus hijos. Así como un padre quiere lo mejor para sus hijos aquí en la tierra, usted no quiere lo peor para sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos y quiere, por eso lo disciplina, y por eso le da el regalo, por eso le dice haz esto y hazlo aquello y pórtate bien, porque usted quiere lo mejor a sus hijos y que no sean rebeldes. Pero Dios en su gracia nos da entonces esa parte que es cómo demostró el amor para nosotros, ese amor infinito, ese amor de misericordia que solamente Él pudo probarlo allí en la cruz del Calvario, porque no había, le dije, no había oro, no había plata, no había piedras preciosas para pagar la deuda que teníamos usted y yo, que era la muerte, porque era el juicio que venía sobre nosotros por causa del pecado. Pero Él supo cómo demostrar ese amor y era dando su vida. Aquí no había hombre, no había papa, no había pastor, no había nadie que pudiera dar la vida, porque todos habían nacido en pecado y eran puros injustos. Pero Él, siendo justo, un hombre como usted y como yo, común y corriente, dice la Biblia que Él era el verbo hecha carne, pero como Él hizo ese plan, hizo ese propósito que era redimir al hombre del pecado, Él tuvo que entonces humanizarse, tuvo que hacer un cuerpo. Por eso Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Ve? Aquel que tenía el imperio de la muerte, el que tenía las llaves del infierno, era el diablo. Pero la única forma de quitarle entonces esas llaves, de quitarle el título que Dios le había dado al hombre para que estuviera aquí sobre la tierra como un Dios, fuera dueño de todas las cosas, pero el hombre lo había perdido por causa del pecado. Y entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer para quitarle ese título nuevamente al diablo? Esas llaves, que tenía el poder del infierno y de la muerte, que tenía la potestad de matar a las personas y llevárselas a ese lugar. Dios entonces tuvo que humanizarse. Y por eso dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo. Él tuvo que nacer como un bebé dentro del vientre de una virgen para poder entonces mostrarse al mundo y ser semejante a nosotros. Nuestro hermano mayor, dice la Biblia, nuestro primogénito, el cual fue la primicia de Dios, fue la primicia de ese Dios grande y poderoso, ese Redentor semejante a nosotros, el cual fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vemos cómo demostró entonces el Señor el amor allá en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice como por precio soy comprado. Entonces, 1 Corintios 7:23 dice, por precio soy comprado. ¿Y qué precio? Fue la sangre. La sangre que Él pudo derramar allá en esa cruz, clavado de pies y manos. Así que el Señor nos rescató entonces del pecado y de la muerte. Allí Dios nos libertó y nos sacó del fango de la condición en la cual estábamos. Así que el Señor, por su amor redentivo, nos redimió del pecado y de la maldición de la ley, porque había una palabra también que allá en Gálatas capítulo 3, versículo 16, él dice que todo aquel que era colgado en un madero era maldito, decía la ley allá en Deuteronomio. Pero Él, por amor, Él por gracia, por salvarnos de la maldición,
Él se hizo maldición por nosotros, imagínense, algo tremendo. Vamos allá a Gálatas, un momento para que lo leamos. Gálatas capítulo 3, versículo, podemos leerlo de versículo 13. Sí, Gálatas versículo 13, leémoslo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Allí entonces, era la ley que había ya, Deuteronomio 21, allá estaba escrito que maldito el hombre que se ha colgado en un madero. Y ahora, él aquí entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Dios entonces, fíjese lo que hizo por cada uno de nosotros, por salvarnos y redimirnos entonces de la ley del pecado y de la muerte. Y la última cosa que va a hacer entonces el Señor es redimir estos cuerpos mortales, como dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15, que era un misterio, pero Él dijo que lo haría y Él lo va a hacer. Así entonces que nos ofreció esos cuerpos, ese cuerpo primero terrenal, segundo teofánico y tercero entonces el cuerpo glorificado. Claro está aquel que nosotros que hemos quedado aquí no recibiremos el cuerpo teofánico porque no vamos a ir allá, sino que vamos a ser transformados aquí directamente en la tierra. Cuando nuestros hermanos que han partido al otro lado, que están en el lugar de descanso, en el paraíso, ellos tengan que regresar a tomar entonces sus cuerpos que han dejado aquí en la tierra y ser levantados en un cuerpo glorificado. Porque la Biblia dice que el Señor solamente llamará y donde estén los muertos, ahí saldrán. El mar dará sus muertos, el infierno dará sus muertos, la tierra dará sus muertos, todo va a dar los muertos y van a ser levantados entonces a vida. Por eso Dios en su gran misericordia está mostrando entonces todas estas cosas para que las veamos entonces a través de la luz de las Escrituras y así saber y entender cómo es que trabaja ese Dios todopoderoso. Hebreos capítulo 9. Allí veamos lo que Hebreos dice allí. El apóstol Pablo también igualmente escribiendo a los Hebreos. Capítulo 9, versículo, vamos a leerlo del 11. Dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, mas por su propia sangre, entró una vez, entró una vez en el santuario, y habiendo obtenido eterna redención, entró una vez en el tabernáculo y haber tenido eterna salvación, redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, o sea, era para purificar allá los machos cabríos, la sangre. Pero cuando entró el sumo pontífice, que es nuestro Señor Jesucristo, allí entonces con un solo sacrificio hizo perfecto entonces a los santificados, el cual era cuando derramó su sangre allá en la cruz del Calvario. Iba entonces a hacer esa obra redentora de ese Dios grande y poderoso. ¿Por qué causa? Por amor a sus hijos, por amor al pueblo, ese que Él había comprado con sangre, allá en la cruz del Calvario. Dios, en su infinito amor, permiso. Por eso podemos ver Job
Job, él sabía lo que en su ser, él se preguntaba, incógnitas que vean él, como hoy en día hay muchas incógnitas en el ser humano, en el creyente, quizás también que Dios no le ha revelado estos grandes misterios. En Job había esos grandes pensamientos, que él lo que estaba sufriendo en su cuerpo, así con esa sarna maligna que el diablo se le había traído a él y le había quitado toda la hacienda, los hijos y todo, y ahora la estaba sufriendo en su propio cuerpo con la enfermedad de aquella sarna. Él veía la naturaleza, veía los árboles y él decía, si un árbol es cortado, tiene aún esperanza, porque aún echa renuevo y echa ramas nuevas. Y aún si se seca de sus raíces en el polvo de la tierra, y allí se seca, aún cuando percibe el agua, vuelve a hacer copa y vuelve a nacer otra vez. Pero ahora la pregunta de él decía que ese árbol es cortado y aún se muere en la tierra y se seca y se pudre allí, vuelve a nacer cuando le echan agua otra vez, se vuelve a salir otra vez ese arbolito, vuelve a nacer, resucita. Pero ahora la pregunta de la incógnita es si el hombre muriese, volverá a vivir. Era la pregunta que se hacía él. Si el hombre muriese, volverá a vivir. Ahora, era la incógnita que tenía él en su mente. Él veía la naturaleza, que sí se volvía a vivir, pero el hombre, si moría, ¿dónde aparecerá él? Decía él. Volverá a vivir, Señor. Pero entonces llegó un momento que Dios, en su infinito amor, no iba a dejarlo así entonces con esa incógnita. Y entonces le vino entonces en visión y allí se le reveló y le dijo que sí podía vivir. Por eso él entonces, estando allí con esa seguridad plena que Dios le ha mostrado, que ese Redentor semejante a nosotros vendría. Y mire, tantos años, miles de años antes que llegara ya Job, ya Dios, pues podemos decirle, el Señor Jesús se le ha mostrado que ese Redentor vendría. Ese Redentor vendría a restaurar, a redimir al hombre de la maldad, del pecado, y sería entonces restaurado completamente este cuerpo mortal y llevarlo entonces a una transformación. Por eso Job entonces, viendo la visión que Dios le había mostrado de aquella incógnita que le tenía en su mente, en su ser, en su corazón, que si el hombre moría volvería a vivir, en la pregunta, él dijo entonces, cuando vio venir ese gran Redentor, pudo expresar, yo sé que mi Redentor vive. ¿Ve? Yo sé que mi Redentor vive, aunque mi cuerpo caiga y se deshaga en la tierra, yo sé que con mis ojos lo he de ver. Es lo que puede expresar Job. Y allí vamos a Job para que veamos un momentico. Allí Job capítulo 19, es lo que pudo expresar Job cuando Dios se le reveló en visión y le dijo lo que tenía que hacer. Job, él pensaba en su mente, en su ser, que él decía, si el hombre muriese, volverá a vivir. Y él decía, ¿quién diese que me escondiese en el sepulcro? Decía él, que me escondiese en el sepulcro y mientras pasa tu ira, tu enojo. Y yo sé que cuando tú llamares, yo responderé. O sea, él sabía que cuando hablara la palabra, él iba a resucitar nuevamente, porque ya Dios le había revelado que ese Redentor vendría a redimir y a levantarlo de entre los muertos con un cuerpo nuevo. Sí, por eso dice Job 19, el versículo, o leamos el 23, dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Y mire, profetizando que quién dice que le escribieran que eran escritas y que lo escribieran en un libro. Y aquí quedaron para nuestra enseñanza y nuestra admonición.
Job hablando. ¿Quién dice que quedan escritas para nosotros aprender hoy en el día de hoy? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedras esculpidas para siempre, y quedaron para siempre aquí grabadas, porque era Dios hablando, inspiración en Job para que dijera esa palabra, y aquí están escritas para nuestra enseñanza el día de hoy. Versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Allí estaba la visión que le había dado. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mis riñones se consuman dentro de mí, él sabía que yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que he de ver a ese Dios grande y poderoso con mis propios ojos. Dice, no otros ojos, sino mis propios ojos, con estos mismos ojos, pero ya ojos transformados, ojos redimidos por el poder de transformación que solamente Dios ha dado a través de su Espíritu Santo. Por eso Dios, grande y misericordioso, Él ha dado la jarra, que es la herencia para nosotros, la jarra que el cual es el Espíritu Santo. Allá donde dice mismo Efesios, cuando Dios habla de esa jarra, del cual Dios tenía esos misterios escondidos, esos misterios ocultos para nuestra enseñanza, nuestra admonición en el día de hoy, y ahora Él nos está dando a conocer, nos está llevando a saber y entender todos esos misterios. Job allí pudo entender y saber que su Redentor había de llegar, y él, por eso él puede expresar: ¿quién me dice esconderme en el sepulcro? O sea, que yo muriese para yo apaciguar este dolor que tengo en mi cuerpo. Mi carne se está consumiendo dentro de mí. ¿Y quién me dirá para yo esconderme, o sea, morirme y meterme allí en la tierra? Así como el árbol se muere allí en el polvo de la tierra, y cuando percibe el agua, ese árbol vuelve a salir otra vez. Y si yo me muero en la tierra, yo descansaré, pero yo sé que tú hablarás y yo responderé. Aleluya. Allí está entonces Dios dándole a conocer esos misterios a Job, que sí iba a ser restaurado, que sí iba a ser redimido nuevamente cuando llegara el tiempo determinado. No había llegado el tiempo, porque pasó miles y miles de años que para el Redentor llegara, pero allí estaba entonces la promesa que se la dio a Job, y también es para nosotros en este tiempo el cual estamos viviendo. Dios ha prometido llevarnos nuevamente, entonces restaurarnos tanto la vida, nuestra vida natural aquí sobre la tierra, aquí este cuerpo, alma, espíritu y alma, llevarlo entonces a una sujeción a la palabra, llevarlo a un entendimiento pleno, absoluto, para que podamos entonces estar sujetos a esa ley de Dios, no a la ley de la tierra, a la ley del pecado, sino a la ley de Dios, que es a través de su Espíritu Santo. Es la única manera de dominarlo, porque sin la ley del Espíritu Santo no podrá dominar esta ley del pecado que está en nuestros cuerpos terrenales. Por eso, allí dice entonces el versículo 9 de Efesios 1, desde el 7 leemos adelante, dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado, por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en el cual digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según
el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperaste también vosotros, en que oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? La promesa, la importancia de oír y oír la voz de Dios. Desde que creíste, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Una promesa muy importante. Por eso la fe viene por oír. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La redención de nuestros cuerpos. La redención que es la arra, que se las arra de nuestra herencia para la redención de nuestra posición adquirida para alabanza de su gloria. Es la gloria de Dios, es el amor de Dios para con nosotros, que nos da esas grandísimas promesas para que seamos redimidos de toda condición de pecado y luego entonces redimir este cuerpo, que es la última faceta que Dios va a hacer, el último propósito que Dios va a hacer, para así entonces darnos ese cuerpo entonces glorificado, el cual Dios ha prometido para aquellos que le aman, aquellos que le buscan, aquellos que desean tener entonces ese compañerismo, ese amor pleno y absoluto que Dios, solamente Dios lo puede ofrecer. Esa paz, esa seguridad, ese don de Dios, el cual es la jarra de nuestra herencia. Por eso, muy importante es el tema que estamos tocando en esta tarde, el cual es redención por sangre en amor de Dios. Dios es amor, pero también déjeme decirle que también es fuego consumidor. Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo, dice la palabra. Así que Dios quiere que usted sea entonces un hombre, una mujer de Dios que obedezca, que tenga entonces a Dios en su palabra, que lo obedezca y le sea entonces obediente para que pueda obtener entonces esta gran promesa que Él ha dado, pero es un regalo de parte de Dios. Pero ¿qué tal de aquel que no quiere aceptar? No es entonces para los incrédulos. Los incrédulos no tienen ni parte ni suerte entonces en este negocio, porque serán apartados por sí mismos, porque Dios vino a salvar, no vino a perder, pero el mismo hombre entonces se aparta de Dios por causa de la incredulidad. Así que Dios quiere entonces restaurarnos, quiere entonces redimirnos, quiere entonces transformarnos completamente para que seamos entonces para alabanza de su gloria. Vemos entonces que la redención entonces es una herencia, un decreto de parte de Dios, porque es un decreto para sus hijos y ser redimido por su propia sangre que lo derramó allá en la cruz del Calvario. La Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Usted, si niega la sangre de Jesucristo, si niega que Él fue a la cruz del Calvario, si niega que Él resucitó entre los muertos, quiere decir que usted está todavía entonces en pecado. Él fue lo que dijo el Señor. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Por la incredulidad. Así que Dios está llamándose a los hombres y a las mujeres de Dios para que busquen de su rostro y entonces Él pueda entonces darle todos los beneficios que Él tiene aquí en su palabra y llevarlo entonces a esa restauración, a esa remisión de pecado y a esa transformación que va a ser lo último de este cuerpo mortal, para darnos entonces todo lo que Él tiene para nosotros. Él dice, el mismo Señor dijo entonces que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué tipo de rescate hizo el Señor por usted y por mí. Nos rescató de
el pecado, nos rescató de la inmundanidad que estábamos perdidos en este mundo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Solamente por amor. Lo hizo Él en su gracia, en su bondad. Está en Mateo 20, 28, lo dice ahí, que el Señor no vino, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es Mateo 20, 28, si el que lo quiere anotar, para que tenga la escritura allí a la mano. Entonces, si Él vino a rescatarnos de la condición en la cual estaban usted y yo, cuán agradecidos tenemos que estar entonces, amados hermanos y amigos, el cual vemos el mundo como está, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Yo estoy agradecido del Señor. Yo necesito cada día más de Dios. Yo cada día le pido, Señor, ayúdame. Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Lléname más de tu Espíritu. Rebosa esa copa en mí, porque sabemos que necesitamos cada día más de Él. Por eso usted, amados hermanos que me escuchan a esta hora, son las palabras del mismo Dios santo y poderoso, para que, como nos ha dejado plasmado esta enseñanza aquí, para que sepamos y aprendamos de Él a través de las Escrituras, que Él nos quiere enseñar para llevarnos y entregarnos ese gran secreto que tenía escondido de nosotros, pero le ha placido revelarlo. Por eso el Señor dijo allá mismo en Mateo 11, cuando dijo: te alabo, Dios del cielo y de la tierra, que hayas escondido esto de los sabios entendidos y lo hayas revelado a los niños, a los chiquitos, a los pequeños, a los que quieren aprender, a los que no saben pero desean aprender. Eso es lo que quiso el Señor decir allí en la Escritura, a través cuando se inspiró, se compungió, dice allí, y dijo eso con la inspiración divina del Espíritu Santo, del Padre Celestial. Por eso usted y yo, entonces, cuán agradecidos tenemos que estar del Señor por tener misericordia y ayudarnos y darnos estas benditas y santas palabras para nuestra enseñanza, y así entonces estar allí más cerca de Él, porque es lo que Él quiere, que nosotros estemos más cerca de Él a través de su Espíritu Santo. Amén. Permiso. Vemos que Dios entonces le mostró a Job lo que él quería saber, que lo que le había acontecido en su vida, lo que le había venido, esa gran mal que el diablo había traído contra él, porque el diablo es maluco, le quitó los hijos, le quitó los bienes, y ahora le ha puesto esa plaga maligna en su cuerpo, que esa sarna, que lo puso de los pies a la cabeza. Ahora él decía: deseo yo entonces ir a la tierra, esconderme allí mientras pasa tu ira, y allí yo sé que tú llamarás y yo responderé. Cuando él sabía que ya Dios le ha mostrado que ese Redentor vendría un día no determinado para levantar ese cuerpo de la tierra, ese cuerpo terrestre. Así que vemos que Job, con esa visión que Dios le mostró, lo vio venir muchos años antes que viniera. También Zacarías profetizó de él, de este gran Redentor. Zacarías, el papá del profeta Juan el Bautista, él dice la Biblia que él quedó mudo porque no le creyó al ángel. Pero cuando nació Juan el Bautista, él lo llevó al templo, a presentarlo allí al templo, y estaba mudo todavía porque pasó 9 meses mudo, por incrédulo. Déjeme decirle, para que usted vea lo que puede venir a la mente del hombre, a la mente, aunque sea un creyente pero o un hijo de Dios, pero el diablo le puede meter saeta en su mente, que son esos dardos venenosos que para perturbar, y puede entonces titubear un poquito allí. Y allí Zacarías titubeó cuando el ángel le vino y le dijo que iba a nacer, entonces le iba a dar un hijo, al cual iba a ser Juan el Bautista.
Y él un poco descreyó la broma y entonces allí quedó mudo por causa de no haberle creído. Y duró 9 meses así, pero cuando le nació Juan el Bautista, que era el profeta que iba a traer el mensaje de ser el primer propulsor de la venida de ese gran Mesías, de ese gran Redentor, allí entonces vino al templo con su hijo a presentarlo. Y allí entonces Dios le mostró entonces, le dio la voz nuevamente, le devolvió el habla. Si vamos un momentico allí a Lucas capítulo 15, vemos un momentico allí para que veamos ese relato, cuando Lucas muestra allí que estaba Zacarías viéndolo venir, que iba a venir ese gran Redentor. Lucas capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 39, 1:39. Dice allí: y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre Zacarías. O sea, la gente le decían a Juan Zacarías. Y respondiendo su madre dijo: no, que no le dijeran Zacarías, sino Juan será llamado. Ellos pensaban que le iban a llamar a Zacarías como su padre, pero María, la madre, le dijo: no lo llamen Zacarías, llámelo Juan, que será será llamado. Y le dijeron entonces: ¿por qué nadie hay en tu parentela que se llama de este nombre? Le decían a Elizabeth, que era la madre de Juan. Y hablaron por señal a su padre, cómo le quería llamar. Y como Zacarías no hablaba porque estaba mudo, demandó la tablilla, una tabla para escribir, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Allí fue abierta la voz de Zacarías para hablar otra vez. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas, y todos los que las oían las conservaban en su corazón, diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Ve? Allí, fíjese, aquí es lo importante: Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y aún no había llegado todavía el Mesías. Imagínense, todavía no va a aparecer en la tierra el Mesías, el Redentor, semejante a nosotros, y todavía no había cruzado el Calvario. Pero estas son las cosas misteriosas de Dios. Estos son los secretos que Dios tiene reservado para nosotros. Porque si no había llegado el Espíritu Santo a la tierra, ¿cómo es que Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo aún en el vientre de su madre, Elizabeth? Y Zacarías aquí, su padre, vemos que también lo recibió allí cuando fue abierta su lengua para hablar, que se llamaría Juan el Bautista y no Zacarías. Y allí entonces fue Dios con él y lo llenó del Espíritu Santo. Y profetizó, diciéndola en el versículo, y profetizó diciendo, versículo 68, bendito el Señor de Dios de Israel, que ha visitado y ha hecho redención, aquí está, redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Les alzó entonces un cuerno, o sea, un poder salvador, por eso es lo que significa este cuerno, un poder salvador, el cual era ese redentor que vendría a la tierra, que el cual era el Señor Jesucristo. Por eso fue lleno primero del Espíritu Santo y allí pudo profetizar entonces y decir que Dios había visitado, que bendito el Señor de Dios de Israel, que había visitado
y hecho redención a su pueblo. Un redentor para su pueblo, un redentor para nosotros aquí de este lado. Así que usted y yo entonces, tomando esas grandes promesas de Dios, tomándolas en nuestros corazones, sabemos ya, dicho por la palabra de nuestro Dios, que allí está ese redentor semejante a nosotros que vendrá a redimir estos cuerpos mortales. Aquí nosotros tenemos que pasar por un proceso, el cual primero es reconocer que somos pecadores, saber que perdimos el riel, que salimos del redil y estarnos en el mundo, perdidos como ovejas, descarriados como ovejas, pero Dios en su gracia nos llamó y nos hizo reconocer y nos pusimos a cuenta con Él, porque eso es lo que llama el Señor a las vidas, a la gente, a ponerse a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta, dice allí, la Biblia dice allí en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios nos llama entonces a estar a cuenta primero con Él, para luego entonces Él darnos a través de su palabra, que es el agua, el lavacro de su palabra, lavarnos, limpiarnos y así entonces santificarnos. Para ese el segundo proceso, para luego entonces ser lleno con el Espíritu Santo, quemar entonces toda escoria, quemar toda impureza que pueda haber en nosotros, para así entonces rescatar, así restaurar este cuerpo, espíritu y alma, para estar entonces preparado para la venida del Señor, guardarlo sin reprensión hasta la venida del Señor. Allí entonces Dios primero nos libra del pecado y de la muerte. Nos hace que en estos cuerpos mortales podamos, después de estar preparados por la presencia del Señor, a través del Espíritu Santo, reflejar, manifestar a Dios en esta misma carne, en este mismo cuerpo mortal, lo que dijo el apóstol Juan. Reflejar en esta misma carne, hemos de manifestar al Señor en este mismo cuerpo mortal, pero viene entonces, en estos cuerpos mortales vamos a ser perfectos para Dios, porque Él nos ha limpiado, nos ha santificado y nos ha llenado con su presencia, el Espíritu Santo. Pero viene entonces el poder de transformación, que es la segunda parte, la tercera parte, perdón, que es restaurar entonces, llevar este cuerpo a una transformación. Es a través de la redención de estos cuerpos mortales, porque ahí vamos a estar en cuerpo glorificado. Así que son tres etapas que va a pasar el proceso, que va a pasar el hombre y la mujer de Dios. Primero, limpiarse de la inmundicia, reconocer, pedir perdón y ser entonces lleno con el Espíritu Santo. Las tres etapas. Tres etapas de la gracia. Ser lleno del Espíritu Santo, y así entonces puede usted manifestar a Dios en este cuerpo mortal y hacer esas obras mayores que Dios dijo que nosotros haríamos en esta tierra. Como dijo así Juan 14:12, que es cierto, las obras que yo hago vosotros también las haréis, y mayores que esta haréis, porque yo voy al Padre, dijo Él. Así que en este cuerpo mortal manifestaremos a Dios, pero Dios también entonces quiere redimir este cuerpo completo para hacerlo entonces glorificado. Un cuerpo glorificado. Entonces entrarán esas tres etapas: cuerpo terrestre, cuerpo teofánico y cuerpo glorificado. Ahí estaban esos tres cuerpos. Allí Job lo vio venir. Zacarías lo vio también y lo profetizó al Señor, que vendría ese gran redentor. Pero vemos algo más tremendo. Abraham lo experimentó él mismo, y Sara en su propio cuerpo. ¿Ves? Job
lo vio venir. Zacarías lo profetizó, pero Abraham lo experimentó junto con su esposa Sara en su propio cuerpo, porque ellos fueron transformados, ellos fueron cambiados en los cuerpos vencidos ya por el desgaste, los años, y llevado entonces a una juventud para que pudiera venir entonces el hijo prometido que él le había dicho a Abraham. Si vamos un momentico allí a Génesis para que tengamos más claro ese puntico. Génesis capítulo 12, vamos un momentico y veámoslo allí. Lo que pudo experimentar de ese gran Redentor que vendría a la tierra. Dice que allí capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serás bendito en ti, será bendita en ti todas las naciones, toda la familia de la tierra. Era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Salte de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. Así que Abraham salió sin saber a dónde iba y salió con su esposa de allí, de aquella tierra, con una promesa que iba a ser padre de naciones porque no tenía hijos y tenía 75 años. Ya Abraham, ya envejecido, Sara con la matriz ya seca, muerta, y de paso era estéril. ¿Qué hijo iba a dar? Y ahora, pero estaba la promesa delante de Abraham, dada por Dios, que él no puede mentir, él tiene que cumplir su palabra. Pero ¿cómo lo iba a hacer entonces? Para hacer esos ancianos que tuviera entonces concurso y allí saliera ese hijo prometido y ser padre de naciones, que todavía más terrible todavía, padre de muchedumbre. Después le dijo, sal de la tienda y mira la estrella, mira para arriba, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia, le dijo él. Mira la arena de la mar, así será tú la multitud de tus hijos. Así que Dios estaba dándole esa promesa a Abraham, y Abraham salió creyendo en lo que Dios había dicho. Pero dice allí entonces que hubo gran hambre en el lugar donde Abraham estaba, con Sara y su familia allí. Estaba una gran hambre que vino a la tierra, en el lugar de Canaán, donde vivía, donde habitaba. Y allí entonces pasó, dice, a Egipto, donde buscando provisiones. Y dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. ¿Cómo es eso? Que Abraham la ve, era una ancianita de 60 años, y Abraham tiene 75 años, y ahora al pasar, ya entrando a Egipto, dice que ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. ¿Qué estaba viendo Abraham allí? Estaba experimentando él, como a Sara, la transformación de esos cuerpos de ancianos a unos cuerpos de una juventud perfecta, o a una juventud que estaba allí a la estatura de 18 o 20 años, la flor de la vida, que estaban allí, hermoso. Por eso le dijo, ahora conozco que eres mujer hermosa. Era el poder de la transformación de Dios que había hecho en cada uno de ellos, porque había una promesa que tenían que ser restaurados para que viniera el hijo de la promesa, el cual era Isaac, que venía porque iba a ser padre de muchedumbre. Dice el versículo 12, y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán para vida. Abraham ahí le entró temor, porque vio la hermosura de su esposa,
la viejita, la anciana aquella que él tenía ya allí en toda la vida que había tenido con ella, pero ahora resulta que no era una anciana, ahora resulta que era una mujer hermosa, una muchacha, una jovencita allí llena de vida, el poder de transformación que Dios había hecho en ellos, el cambio. Y Abraham tuvo temor porque Dios, si pasamos, se van a enamorar de ti y ahora me van a matar a mí para casar contigo si dices que eres mi esposa. Ahora di que eres mi hermana, dijo Abraham. Ahora pues, versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana para que yo haya bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. ¿Se fijan? No era una viejita, no era una anciana de 60 años, era una mujer hermosa. Y viéronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron llevaron la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criados y asnas y camellos. Mira a lo que le dieron a Abraham allá en Egipto. El faraón le dio regalos bastante a Abraham, dones le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque pensaba que era el cuñado, pensaba que él era el hermano de Sara. Resulta que era el esposo, pero Abraham le dijo que metiera esa mentirita allí, que le dijera que no era su esposa, sino que era su hermana, porque si no lo iban a matar. Y él tuvo temor allí, le dijo a Sara que era la hermana. Y el faraón, como se enamoró tanto de aquella muchacha hermosa, entonces le daba regalo a Abraham, para así tratar de obtener entonces, tenerla para él como esposa. Pero fíjese el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Vio? Dios no iba a permitir que el Faraón tomara a la mujer de su siervo, a Sarai, por mujer de Faraón, porque no podía, porque era una promesa que él iba a dar un hijo a través de su esposa Sarai, y no iba a permitir que ningún hombre que no fuera su esposo la tocara. Por eso hirió entonces con plaga a Faraón y allí a su casa. Y entonces el versículo 18 dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Allí está ahora el Faraón, ahora sabiendo y reconociendo que Dios le ha dicho: esa es mujer de mi siervo, no la toque. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora el Faraón, ahora sí, vete de aquí de mi casa, vete y llévate todo, porque el broma de Dios no me mató, porque iba a tomar una mujer que no era sola, no estaba sin marido, sino que tú eras su marido y me permitiste que le metiste que era tu hermana, me mentiste. Ahora Dios no iba a permitir eso. Por eso estaba viendo allí entonces el poder de la transformación que Dios puede hacer en un hombre, en una mujer, si tan solo le cree. Y esa es la promesa que Dios entonces ha dado para este tiempo del fin, que el cual Él entonces nos redimirá este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. La corrupción tiene que desaparecer de este cuerpo para que entre la incorrupción. Esa es la promesa que Dios da a cada uno de los hijos e hijas que le han creído su palabra y están esperando por esa gran promesa, el cual no lo ha dado un hombre, no lo ha dado un pastor, no lo ha dado el Papa, no lo ha dado ningún ministro, ni nadie, sino Dios mismo lo ha dado. Que seremos entonces
transformado para así entonces subir en ese sube acá. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que, amados hermanos, amigo que está oyendo estas palabras de vida, estas palabras de poder de Dios, que para que usted pueda captar que Dios lo que ha dicho lo cumple. Si Abraham allá pudo experimentar en su propio cuerpo la transformación, usted y yo, creyendo en esa gran promesa, lo experimentaremos igualito si llega el momento cuando los muertos en Cristo resuciten primero, luego lo que hemos quedado seremos transformados en un abrir de ojos y seremos entonces redimida esta carne mortal a ese poder glorioso que Dios nos ha ofrecido, el cual es ese cuerpo glorificado, el cual entraremos. Así que, amados hermanos, Dios ha dado esas grandes promesas y por eso este tema que hemos llevado a usted allí, a su hogar, a su lugar donde está oyendo esta palabra, que es redención por sangre en amor de Dios. Dios es en amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y así que Él quiere lo mejor para usted, quiere lo mejor para su vida, y Dios entonces le ha ofrecido entonces lo que Él tiene allí en su palabra plasmada, para que usted sepa y conozca y entienda que Dios quiere entonces redimirlo a usted también. Entonces, como hablamos, Job lo vio venir, Zacarías lo profetizó y Abraham lo experimentó en su propio cuerpo. Sea usted entonces uno de ellos, sea usted un beneficiario de estas grandes promesas que Dios ofrece para usted y para mí, para que podamos tomarlo entonces en su palabra y obtener esas grandes promesas de ese Dios grande y poderoso. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Oremos. Señor Jesús, glorioso eres, Padre eterno, grande en misericordia, grande en amor, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esos secretos, Señor, que estaban allí ocultos, Señor, por siglos y edades, Padre eterno. Pero tú, en tu infinita bondad y amor, Señor, la estás dando a conocer. Estás quitando el velo, Señor, de muchos hermanos, Señor, que están allí en diferentes lugares, denominaciones, Señor, quizás en diferentes iglesias, Padre Santo, en el cual tu palabra, Señor, no la han puesto a conjeturar, le han puesto, Señor, en su añadidura, le han puesto, Señor, levadura, el cual tu palabra así no es eficaz, Padre eterno. Pero aquí está, Señor, tu palabra, Señor, dando a conocer para que ellos puedan despertar a la realidad y puedan buscar tu rostro y salir, Señor, de ese pueblo que el cual tú dijiste, llamaré un pueblo que no era pueblo mío, llamaré a una perfecta mía, el cual es tu iglesia, el cual te quiere llevarlo allá a la gloria después de ser transformado aquí sobre la tierra. Así que, Padre eterno, ayúdanos mientras esperamos llegue ese día, Señor Jesús, mientras ese día viene a nuestra vida, entre ese día viene, Señor, a buscarnos, Padre eterno. Esperamos en ti, Padre eterno, con toda, Señor, sujeción al cual usted quiere que tengamos en su palabra, y sea usted ayudándonos a través de su Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vencer, Padre Santo, todo obstáculo. Ayúdanos a vencer cada tentación. Ayúdanos a vencer cada malicia que el enemigo pueda traer en nuestras vidas, Padre Santo, para así estar preparados, Señor, para lo que usted nos ha ofrecido por su bondad y por su amor. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendice cada vida, Señor Jesús, que ha estado al alcance de nuestra voz, Señor. Bendice, Señor, sus provisiones, bendice, Señor, su cuerpo, Señor, que cualquier falla en sus errores, cualquier concepto que tenga, Señor, decláraselo, Padre eterno, para que ellos puedan también buscar tu rostro y arrepentirse y ser también llenos del Espíritu Santo. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén. Bueno, hemos llegado al final entonces de este servicio y damos entonces podemos decirle, la invitación para mañana, cuando trae otro de mis hermanos aquí, esté llevando este mensaje
glorioso o otro mensaje glorioso para su vida, para que usted pueda entonces estar allí atento a la voz de su Salvador y mi Salvador, su Dios y mi Dios. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.